Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Nos arrodillamos espiritualmente y si pueden, hermanos, hermanas en la fe, físicamente, ante la magnitud de la revelación de este pasaje del Evangelio de San Mateo, en el que nuestro Señor Jesucristo nos revela el gran mandamiento. Cada una de estas letras, de cada una de estas palabras, debería estar escrita con letras de oro en cualquier lugar de culto, lugar de enseñanza, lugar público y en cualquier casa. Es la revelación de alguien divino, de alguien enviado por Dios, que no es ni más ni menos, al que nosotros nos arrodillamos, y ante el que nosotros nos arrodillamos, que es ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Vamos a reflexionar después con la profunda reflexión de nuestro hermano en la fe y bella reflexión de nuestro hermano en la fe. El gran mandamiento, Mateo 22, 34-40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Nuestro Señor Jesucristo le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con todo tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ante alguien que no conociéramos de nada, que nos respondiera a la pregunta ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Lo que nuestro Señor Jesucristo respondió, solo podemos hacer, lo único que podemos hacer es poder ponernos de rodillas. Y es como lo hacemos ante nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo nos revela primero nuestra condición humana, emocional, espiritual y racional. Y nuestra conexión y la conexión de Dios con nosotros, que es el amor. El amor de Dios hizo que creara este universo material, hizo que nos creara a nosotros semejantes, hizo que mandara a su Hijo al seno de la Virgen María a través del Espíritu Santo para enseñarnos el camino a ese mundo espiritual, para revelarnos que somos seres espirituales y para enseñarnos a rezar, a comunicarnos, a conectarnos con Dios. El amor, hermanos y hermanas en la fe, es la mayor fuerza del universo. Es lo que nos revela nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos y hermanas en la fe, somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ante la magnitud del mensaje, ante la profundidad del mensaje de estas palabras, hermanos y hermanas de la fe, como decimos, solo podemos seguir a nuestro Señor Jesucristo hasta el fin del mundo material.
para de la mano de nuestro Señor Jesucristo llegar al mundo espiritual, al mundo donde está nuestro Señor Jesucristo y Dios. Vamos a reflexionar con la reflexión de nuestro hermano en la fe. Diliges dominum Deum tum ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex tota mente tua, et ex tota virtute tua. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Es tota virtute tua, con todas tus fuerzas, hermanos, hermanas en la fe. Reflexiona nuestro hermano en la fe, si nos ponemos en medio de la calle, de cualquier ciudad de esta España nuestra, en una ciudad mediana y preguntamos, o de la ciudad, hermanos, hermanas en la fe, del país en el que estén, hagamos este experimento que plantea nuestro hermano en la fe. Y preguntemos, ¿a quién amas más? ¿A quién amas más? ¿Qué porcentaje de la población diría a Dios? ¿Qué porcentaje, hermanos, hermanas en la fe? ¿Qué conciencia tiene la población de que lo primero es amar a Dios? Y yo humildemente iría incluso más allá. Yo preguntaría también cuál es el mandamiento, el gran mandamiento, el primer mandamiento que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánta gente, hermanos y hermanas en la fe, conoce los mandamientos actualmente? Fíjense que estamos hablando de una cosa elemental. Pero es que si hiciéramos este experimento, como plantea nuestro hermano en la fe, preguntando si conoce los mandamientos y preguntando ¿a quién amas más? Si conoce cuál es el primer mandamiento y a quién amas más. Es que nos sorprenderíamos seguramente, hermanos y hermanas en la fe. Es por eso que si usted, hermano o hermana en la fe, ha sentido, se siente espiritualmente vivo, siente su espíritu, acuda a nuestro Señor Jesucristo, lea el Evangelio, lea los Evangelios, hermanos, hermanas en la fe. Porque nuestro Señor Jesucristo nos va a revelar el camino y cuáles son las piedras que nos vamos a encontrar en ese camino. Y que nuestro Señor Jesucristo va a estar siempre, nos va a dar siempre la mano para recorrer ese camino, este camino material. Reflexiona nuestro hermano en la fe, ¿cuánta gente practica algún tipo de adoración a nuestro Señor Jesucristo? Algún tipo. Empezando por ir cada domingo a misa. Es posible que estemos, reflexiona nuestro hermano en la fe, en el momento de la historia con menor adoración a Dios. Pues claro, este porcentaje que dice nuestro hermano en la fe, ¿quién diría que ama a Dios? Estamos hablando de cuánto, del 10, del 15, del 20%, del 5, del 1. Es que estamos hablando de porcentajes que son probablemente menos del 20%. Y me quedo muy largo. Dependiendo qué ciudad o qué zonas de un país, a lo mejor este porcentaje no llega ni al 1%. Por eso reflexiona nuestro hermano en la fe, que es posible que estemos en el momento
de la historia con menor adoración a Dios y más pecado, aunque solo sea por la inmensa población existente y que no va a misa cada domingo, o que no lee el Evangelio, o que no siente su dimensión espiritual, o que niega su dimensión espiritual, o que se ha abandonado al materialismo, o que se ha abandonado al maligno. Ojo, ojo, hermanos y hermanas en la fe. La situación sanitaria puede que dé la puntilla a la devoción popular con el beneplácito de la jerarquía católica que parece querer liquidar las prácticas de piedad otrora masivas en España y desear entregarse al mundo, transformándose en una ONG más, en un Vía Crucis que parece estar viviendo el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. Bueno, con la pandemia las iglesias han estado cerradas. Ha habido aforos de máximo 25 personas, templos que tienen aforos de 1.000 personas, de 500 personas, de más de 1.000 personas. Bueno, pues han estado limitados a 25 personas. ¿Qué está pasando, hermanos y hermanas en la fe? ¿En qué estado, reflexiona nuestro hermano en la fe, se encuentra el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia? ¿En qué estado del Vía Crucis? ¿En qué parada del Vía Crucis se encuentra? ¿Se ha consumado ya la traición del Judas místico? Reflexiona nuestro hermano en la fe. Los apóstoles no se enteraron hasta consumarse en el huerto de los olivos la traición. ¿En qué fase estamos de la pasión de la Iglesia? Es obvio que algo está pasando. Es obvio que ha habido traiciones. Es obvio, hermanos y hermanas en la fe, que el reino de Dios que nuestro Señor Jesucristo predica se ha acercado, hermanos y hermanas en la fe. El reino de Dios ahora mismo probablemente esté más lejos, en el momento que más lejos está de la historia. Mientras tengamos Eucaristía, todavía no hemos llegado a la noche de Jueves Santo. Aprovechemos de momento en adorar a Jesucristo en cualquier ocasión mientras tengamos oportunidad. Reflexiona nuestro hermano en la fe. Amén. Nos ponemos, hermanos y hermanas en la fe, de rodillas, espiritual y físicamente, ante nuestro Señor Jesucristo. Y como decía nuestro Señor Jesucristo, con la puerta cerrada en nuestra habitación, rezando la oración que nos enseñó el Padre nuestro. Aunque estemos solos, hermanos y hermanas en la fe, recordemos que el mensaje que nos da nuestro Señor Jesucristo es para cada uno de nosotros, porque sus palabras están vivas y sus palabras son eternas. Así que, si todavía no han empezado a seguir a nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas en la fe, si todavía ustedes no saben los mandamientos, el gran mandamiento, si todavía ustedes no terminan de ver, de sentir, de vivir, de comprender que somos seres espirituales, hermanos y hermanas en la fe, lean de nuevo el Evangelio. Lean las Escrituras. Crean en nuestro Señor Jesucristo como dicen las Escrituras. Y olvídense del ruido del mundo, del ruido que está
haciendo a la Iglesia perderse en el mundo. Nuestro Señor Jesucristo nos habla claro, nítido. Su mensaje traspasa el espacio y el tiempo, hermanos, hermanas, en la fe. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pidamos a nuestro Señor Jesucristo que nos enseñe a cumplir los mandamientos, que nos coja de la mano y no nos suelte mientras andemos por este mundo material. Hermanos, hermanas en la fe, que Dios les bendiga, que Dios les proteja y nunca se arrodillen ante nadie que no sea nuestro Señor Jesucristo. Amén.